Con el apoyo de Vendimia de Ciudad 2000 y la Gran Manzana de Ciudad Córdoba. Buenas tardes. La detección temprana es clave para combatir el cáncer de mama. Hoy en Series Noti5 nos ocupamos de este tema de salud con especialistas previo al día donde se conmemora la lucha contra esta enfermedad. Susana del Portillo con el informe. El sonido de esta campana marca un momento de esperanza y victoria para quienes tras semanas de tratamiento y sacrificios lograron superar el cáncer de mama. Este acto lleno de emoción representa el cierre de una etapa y el inicio de una nueva vida. Le cambia a uno mucho la vida, uno aprende a valorar cada segundo, cada rato con la familia, no está pendiente tanto como ya de las cosas materiales, sino ya todo se vuelve como muy espiritual porque son segundas oportunidades que mi Dios le da a uno. Sientes que ya terminaste, pero no. Toca la campanita, es una emoción muy grande porque ya terminas ese proceso, pero bueno, ya inició uno nuevo que fue radioterapia, que no la esperaba. Y ya realmente después de eso ya es estar cuidándose. Tu fuerza inspira, tu historia transforma y tu vida enseña. Octubre es el mes dedicado a rendir homenaje a las mujeres valientes y resilientes que han enfrentado esta enfermedad. El cáncer de mama puede aparecer por mutaciones genéticas hereditarias o el crecimiento descontrolado de células mamarias que forman masas en el tejido. Cada minuto en el mundo se muere una paciente con cáncer de mama no tratado y no diagnosticado a tiempo. La estadística presentada en datos del 2022-2023 se han reportado alrededor de 17.000 casos al año nuevos en Colombia, y en Cali el año pasado salieron unas estadísticas que se presentan 17 casos por cada 100.000 habitantes. Y las muertes son el primer lugar pues, de todos los tipos de cáncer que ocurren, es el cáncer de seno y se presentan más o menos 28 muertes por 100.000 habitantes. Sigue siendo pues, el cáncer más prevalente en la población femenina y la primera causa de mortalidad por cáncer en este grupo de pacientes. Su detección se realiza mediante mamografías, ecografías, resonancias magnéticas o biopsias, además del autoexamen, una práctica sencilla que permite detectar cambios o bultos en el busto y las axilas. Aunque es más frecuente en mujeres, también puede presentarse en hombres, representando cerca del 1% de los casos diagnosticados. El tumor me lo descubrí yo haciéndome un autoexamen. Me descubrió una bolita pequeñita, pues me asusté mucho, me alarmé, fui al médico, me hicieron una biopsia, salió negativa. A los 2 meses se creció muchísimo, volví al médico y decidieron hacerme una cirugía. Y luego de la cirugía salió positivo. Mujeres con síntomas, ¿qué síntomas podemos presentar? Nódulos, es decir, masitas, sensación de masas en los senos, cambios en la coloración en los pezones o en la piel, inversión del pezón, salida de líquido por los pezones de manera unilateral o bilateral. Todo esto nos debería de alarmar. Si es así, debemos de realizar nuevamente una mamografía o una ecografía mamaria o ambas para poder evaluar las características de ese nódulo. Si ese nódulo tiene características malignas, entonces realizaremos una biopsia. La biopsia nos podrá determinar específicamente si estamos hablando de una lesión neoplásica, es decir, un cáncer, y si ya detectamos el cáncer tenemos muchas alternativas. El tratamiento suele ser largo y exigente e incluye quimioterapia, radioterapia, medicamentos o cirugías para eliminar las células cancerosas. Estas terapias van
desde terapias definitivamente innovadoras como terapias dirigidas, como son terapias biológicas, terapia inmunológica que las llamamos, y otras terapias como son asociadas, porque hay tumores que son dependientes de la parte hormonal, entonces damos para bloquear estas hormonas, y la quimioterapia citotóxica que también se afecta. Eso hablando de la parte oncológica, pero tengo que hablar del resto, que son como cirugías conservadoras, cirugías totales para erradicar la enfermedad, y otro tipo que son radioterapia. La radioterapia, que yo le digo que es un plus para nosotros y una necesidad para evitar la recurrencia y la progresión de la enfermedad. En muchos casos, el apoyo psicológico resulta fundamental para sobrellevar las emociones y los pensamientos que surgen durante el proceso. Sabemos que uno de los principales problemas a nivel mundial es el estrés, y el estrés está asociado a la difusión de células cancerígenas, así que tratamos de enseñarles prácticas cotidianas que les permitan a ellas cada vez más conectar consigo mismos y tener una mejor relación con ellas mismas y con los demás, a través de prácticas de atención plena como la meditación, como el mindfulness, como el reconocimiento de emociones en la vida cotidiana, la reestructuración cognitiva, entre otras. Sabemos que cuando una persona tiene un proceso de cáncer, lo que más necesita es poder sacar todo aquello que ya no le sirve, ¿sí? Para que esta segunda oportunidad de vida pueda vivirla en plenitud. Entonces damos talleres acerca de cómo perdonar, ¿sí? De cómo sanar esas heridas que muchas veces ocurrieron en la infancia y que hasta hoy repercuten en las personas. Uno antes de esta enfermedad como que se enfoca es en los demás, como en pro de los demás, por decirlo así. Si a nivel laboral, entonces lo entregas todo en tu trabajo, si a nivel familiar, lo entregas todo a tu familia, eres la última en llegar a casa del trabajo, la última en acostarte, la primera en levantarte. Entonces como que todo cambia y entiendes que eres la prioridad. Cuando entendemos que somos la prioridad, esto es supremamente importante, y si está esa red de apoyo ahí con nosotros, pues mucho más fácil de llevar la carga, porque es que solas no podemos. Cada 19 de octubre se conmemora el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama, una fecha para promover la detección temprana, el acceso a diagnósticos oportunos y el acompañamiento integral a los pacientes. El cáncer mío fue descubierto en julio del 2023, ya hace 2 años pasados. Empezó como una bolita en una mama derecha, en la mama derecha. Y entonces decidí ir al médico para ver qué era, porque lo sentía y me dolía en ese momento. El cáncer de mama es una noticia que puede ser fuerte, pero no es sinónimo de muerte, sino de fortaleza, oportunidad y valentía. Uno piensa que a uno nunca le va a pasar, que a todo el mundo le pasa menos a uno, hasta que le sucede, hasta que le toca, pero bueno, mírame, aquí estoy, pasó, se hizo el proceso. Hay que tomarlo con amor, el cáncer hay que abrazarlo porque él es un maestro que viene a enseñarnos. Él viene a enseñarnos muchas cosas, a cambiar muchas cosas de la vida. A pesar de que es muy difícil, se puede sobrellevar la carga, se puede llevar con valentía, somos unas mujeres muy valientes, sacando todo eso que tenemos, ese espíritu y ese perrenque para salir adelante, lo podemos lograr. Seamos precisos cuando los diagnósticos. En Cali, la Fundación Valle de Lili organiza la Noche Rosada, una velada dedicada a destacar la importancia del autocuidado y a fortalecer una comunidad de apoyo mediante charlas y experiencias compartidas. La detección temprana sigue siendo la herramienta más efectiva para salvar vidas, por eso realizar el autoexamen mensual y acudir al especialista ante cualquier cambio puede marcar la diferencia. Este fue un informe de Susana del Portillo para Noticinco, el noticiero de más trayectoria en el país. La líder de la oposición en Venezuela, María Corina Machado, quien no ha bajado la guardia para luchar por la democracia ante el régimen dictatorial de Maduro, fue anunciada como ganadora del Premio Nobel de Paz 2025. You will be awarded the Nobel Peace Prize for 2025. Oh my God. So warmest congratulations to you, María. Esta llamada telefónica le está dando la vuelta al mundo. Al otro lado de la línea, la líder venezolana María Corina Machado escucha visiblemente emocionada la noticia de que acaba de recibir el Premio Nobel de la Paz 2025. The Nobel Peace Prize for 2025
goes to a brave and committed champion of peace, to a woman who keeps the flame of democracy burning amidst a growing darkness. The Norwegian Nobel Committee has decided to award the Nobel Peace Prize for 2025 to María Corina Machado. El Comité Noruego destacó su defensa de la democracia, la libertad y los derechos civiles en un país atravesado por años de crisis política y social. Con este reconocimiento, María Corina se convierte en la primera venezolana en obtener el galardón y en una figura de referencia internacional en la lucha por las libertades políticas en América Latina. Ingeniera industrial de profesión y con estudios en finanzas y políticas públicas, María Corina Machado lleva más de 2 décadas en la vida pública. Fundó la organización Súmate en 2002, impulsó la participación ciudadana y en 2012 creó el movimiento Vente Venezuela, desde donde ha promovido un modelo político liberal basado en el libre mercado y el respeto al Estado de Derecho. A lo largo de su trayectoria ha enfrentado sanciones, inhabilidades y restricciones de movilidad, pero ha mantenido su activismo dentro y fuera del país. En los últimos años, su liderazgo se consolidó como una voz clave dentro de la oposición y como símbolo de resistencia civil frente al régimen de Nicolás Maduro. A través de una carta, la líder opositora destacó que el reconocimiento pertenece también al pueblo venezolano, que según dijo, no ha dejado de luchar por la libertad y la democracia. Con profunda gratitud acepto el honor de recibir el Premio Nobel de la Paz que me confiere el Comité Noruego del Nobel y que recibo en nombre del pueblo de Venezuela que ha luchado por su libertad con admirable coraje, dignidad, inteligencia y amor. Este premio reconoce la persistencia de una mujer que, pese a las adversidades, ha buscado vías pacíficas para la transformación política. Para muchos, este Nobel es también un mensaje al mundo sobre la importancia de la defensa de la democracia en la región. Esta semana se recrudecieron los ataques contra la fuerza pública en el municipio de Jamundí. 11 personas resultaron heridas y 18 viviendas afectadas por la explosión de 2 cilindros que fueron dejados por grupos al margen de la ley en el corregimiento de Robles. Los lesionados fueron atendidos en el Hospital Piloto de Jamundí. La tranquilidad del corregimiento de Robles en Jamundí se vio interrumpida por la detonación de 2 cilindros que, según las autoridades, habrían sido dirigidos contra la subestación de policía del sector. Hemos venido mejorando las instalaciones de esta estación para garantizar a los ciudadanos puedan adelantar todas sus actividades. Estamos mejorando también las condiciones de nuestros uniformados que están allí y avanzamos en esos compromisos que tenemos de convivencia y seguridad ciudadana con el municipio de Jamundí. El ataque registrado hacia las 9 de la mañana dejó 9 personas heridas, todas trasladadas al hospital piloto del municipio. Además, se reportaron daños en al menos 18 viviendas cercanas al lugar de la explosión. Todos llegaron hemodinámicamente estable. Los 2 adultos tienen esquirlas, todas superficiales, están en proceso de observación y realización de radiografías y laboratorios, y las 2 niñas están con aturdimiento. Van a quedar en observación por ahora. De acuerdo con las primeras hipótesis, los responsables serían integrantes de la estructura Jaime Martínez de las disidencias de las FARC, que mantienen presencia en esta zona del Valle del Cauca. Se decidió instalar el puesto de mando unificado para coordinar las acciones en el territorio. Desde la administración municipal se activó el plan de respuesta con el apoyo de la Secretaría de Gobierno, la Oficina de Gestión de Riesgo, la Oficina de Salud y los organismos de socorro, quienes se encuentran en este momento en la zona brindando apoyo psicosocial y acompañamiento a cada una de las personas afectadas. Tropas del Ejército y unidades de la policía refuerzan la seguridad en el corregimiento y acompañan a los equipos que evalúan los daños y atienden a la comunidad afectada por este nuevo hecho de violencia. Entre este lunes y martes serán liberados los rehenes luego de la guerra que ya cumple 2 años en la Franja de Gaza. Ya está en marcha el plan de paz propuesto por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Luego de intensas negociaciones en Egipto, Israel y Hamás alcanzaron la primera fase del plan de paz impulsado por el gobierno de Estados Unidos, un avance que busca poner fin a la guerra en la Franja de Gaza y aliviar el sufrimiento de miles de familias. El anuncio se realizó en las últimas horas cuando el presidente estadounidense Donald Trump
confirmó que el pacto contempla el retiro parcial de las tropas israelíes, la liberación de los rehenes y el inicio de un alto al fuego, una vez sea aprobado formalmente por el Gabinete de Israel. La propuesta establece el ingreso masivo de ayuda humanitaria con cientos de camiones diarios y la excarcelación de los detenidos palestinos, mientras Gaza se prepara para una transición política supervisada por un comité y una Junta de Paz Internacional encabezada por Estados Unidos. En las calles de Gaza y varias ciudades israelíes se percibe un sentimiento de esperanza y alivio luego de más de 2 años de violencia que dejaron miles de víctimas. Organismos internacionales, entre ellos la ONU, respaldaron la iniciativa y reiteraron su compromiso de acompañar los procesos de reconstrucción y reconciliación en la región. El plan, liderado por la diplomacia estadounidense, representa hasta ahora el paso más sólido hacia el cese definitivo del conflicto y abre una ventana de expectativa para las comunidades que anhelan recuperar la paz y reconstruir sus vidas. Un grupo de personas en Cali denuncia que no les han cumplido con algunos planes de viaje en una agencia que lleva varios días cerrada. Varias personas llegaron hasta una agencia de viajes ubicada en un reconocido centro comercial del sur de Cali para exigir respuestas. Según relataron, después de haber pagado paquetes turísticos, se encontraron el local cerrado desde hace varios días y sin ningún tipo de comunicación por parte de los responsables. Hemos comprado unos tiquetes para viajar a España. Mi esposo se tiene que hacer una cirugía porque él se fracturó allá, tuvo un accidente, pero él vino acá, ¿cierto? Tiene que regresar para el tiempo de su cirugía. Y viajaba en 4 días y la muchacha le he llamado y ella no me ha contestado. Ayer mi esposa estuvo llamando para ver cómo iba lo del tiquete y pues nunca le respondieron. Pero igual ella se hizo pasar por otra persona, llamó de otro número telefónico y le dijo a la chica, le ofrecieron otro paquete. Algunos afectados aseguran que habían planeado sus viajes con anticipación y hoy temen haber perdido su dinero. Las imágenes de ciudadanos reclamando ante las puertas del establecimiento dan fe de la zozobra que están viviendo quienes hacen esta denuncia. Lo que son las oficinas de protección al consumidor deben hacer un mayor control, inspección previa a los establecimientos. Es importante recordar que los precios artificialmente bajos son sospechosos cuando le ofrecen a usted alojamiento, tiquetes, pasadía, acompañamiento a precios iguales o incluso inferiores a lo que cuesta un tiquete aéreo a ese mismo destino. El abogado y presidente de la Asociación de Prestadores Turísticos del Valle pidió a las autoridades verificar si se trata de una presunta estafa y recordó a los afectados la importancia de presentar denuncias formales para iniciar las investigaciones correspondientes. En cada lote de la Gran Manzana de Ciudad Córdoba, te cabe una casa y hasta te caben 2. Cabe una casa para que vivas tú y cabe otra para que viva toda tu familia. Lotes de 105 metros cuadrados. Ven y duplica tus emociones en los lotes de la Gran Manzana de Ciudad Córdoba. 50 millones de pesos ofrecieron las autoridades por quien entregue información que permita esclarecer el atentado del que fue víctima un dragoneante del IMPEC en Cali. La preocupación crece en la capital vallecaucana tras los recientes hechos de violencia registrados en Cali y Palmira contra funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario. El caso más reciente ocurrió en el barrio Conquistadores, donde el dragonante Jimmy Flores Salazar sufrió un atentado cuando se dirigía a su vivienda después de cumplir su jornada en la cárcel de Villahermosa. Cuando estaban privados de la libertad, en el patio 1, en el patio 2, en el patio 6, 7, 8 y 9, empezaron a amenazar a guardianes del IMPEC, a funcionarios que cumplen actividades en la parte administrativa con un panfleto que ellos denominaron entre comillas mago, que era muerte a funcionarios del instituto. Sus compañeros manifestaron sentir temor ante la falta de garantías para ejercer su labor, ya que más del 60% de las agresiones en el país se presentan en el suroccidente. Hay una zozobra permanente, hay un pánico colectivo dentro de los compañeros que hoy trabajamos al interior del IMPEC. Estamos a la despensa de la delincuencia, no tenemos ningún tipo de seguridad, las garantías laborales hoy se ven afectadas por un conflicto que surge a partir de las confrontaciones de los grupos armados y delincuenciales en el país. De acuerdo con las primeras hipótesis de las autoridades, los ataques estarían relacionados con los traslados de internos entre centros carcelarios. Esto claramente obedece a una serie de acciones sistemáticas por parte de una organización criminal y por eso desde Cali se ha dispuesto toda la capacidad de nuestra Policía Judicial y la Fiscalía para determinar los responsables del homicidio ocurrido el día de ayer. Hay que recordar
que aquí haya un ejercicio coordinado y conjunto también con el nivel nacional, porque se trata de alrededor de 5 o 6 casos que han ocurrido en la última semana. La policía ofreció una recompensa de hasta 50 millones de pesos por información que permita identificar y capturar a los responsables, incluidos los posibles autores intelectuales. Por los ataques reiterados que cobraron la vida de varios guardianes del IMPEC, la institución penitenciaria adoptó medidas que permitan garantizar la seguridad de los uniformados dentro y fuera de las cárceles. Ante la compleja situación de seguridad que enfrenta el país, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario anunció una serie de medidas extraordinarias en los centros de reclusión para proteger a sus funcionarios y mantener el control en los establecimientos. Entre las decisiones se encuentra la suspensión temporal de visitas en las cárceles de Bogotá y Valle del Cauca, disposición que podría ampliarse a otras regiones según la evolución de los hechos. Además, se declaró aislamiento de segundo grado a nivel nacional, aunque el IMPEC reconoció limitaciones de infraestructura para alojar a todo su personal en los establecimientos penitenciarios. La institución contará con apoyo de la Policía del Ejército Nacional para reforzar la seguridad en los desplazamientos y zonas de mayor riesgo. También se autorizó la implementación de turnos operativos, la suspensión de traslados y remisiones y la realización virtual de diligencias judiciales. De forma complementaria se permitirá el trabajo remoto y la adopción de horarios flexibles para el personal administrativo, mientras que las actividades de labor social comunitaria de los internos quedarán suspendidas previamente hasta que las condiciones de seguridad lo permitan. En una conferencia ante el Parlamento Europeo, la senadora y precandidata a la presidencia de Colombia, María Fernanda Cabal, pidió observación electoral para las elecciones del próximo año en el país. Colombia atraviesa hoy el momento más crítico de su historia democrática reciente. El gobierno de Gustavo Petro ha emprendido un camino que debilita las instituciones, socava la independencia de los poderes públicos y pone en riesgo la estabilidad política. Garantías políticas y judiciales para la oposición, así como la necesidad de exponer la situación actual del país, fueron los ejes centrales del discurso de la senadora y precandidata presidencial María Fernanda Cabal durante su intervención en el Parlamento Europeo en compañía del director del Partido Centro Democrático, Gabriel Vallejo. Lo que antes fue una amenaza clandestina, hoy se normaliza en el discurso oficial bajo el pretexto de una paz total que otorga beneficios jurídicos a grupos armados que continúan delinquiendo. La congresista destacó la importancia de fortalecer las relaciones bilaterales con países aliados y de consolidar la cooperación internacional como parte del desarrollo político y económico de Colombia. El actual gobierno ha deteriorado las relaciones con nuestros aliados naturales. La diplomacia colombiana pasó de ser un instrumento de integración a convertirse en un mecanismo de confrontación. En su intervención también expresó preocupación por la situación política nacional y se refirió a lo ocurrido con el entonces senador Miguel Uribe Turbay. Y mientras los responsables de crímenes atroces gozan de libertad y privilegios, los líderes de la oposición enfrentan persecución judicial y amenazas de muerte. Con miras a las elecciones presidenciales de 2026, Cabal solicitó a la Unión Europea el envío de una misión de observación electoral que garantice la transparencia y el correcto desarrollo del proceso democrático en el país. La Defensoría del Pueblo emitió una alerta en 162 municipios de Colombia donde el gobierno nacional debe adelantar estrategias para garantizar la jornada electoral del próximo año. La Defensoría del Pueblo emitió la Alerta Temprana Especial Electoral 2025-2026, un llamado preventivo que busca anticipar riesgos que puedan afectar los derechos civiles y políticos antes, durante y después de los próximos comicios. El documento técnico no plantea impedimentos para la realización de las elecciones, pero sí advierte posibles vulneraciones y situaciones que podrían comprometer la seguridad y la participación ciudadana en algunas regiones del país. El llamado a la acción inmediata en 62 municipios, el llamado a la acción urgente en 162 municipios, el llamado a la acción prioritaria en 425 municipios, a la observación permanente en 216 municipios y el llamado a la acción ordinaria en 257 municipios. El propósito de esta alerta es orientar a las instituciones competentes para reforzar las medidas de prevención y garantizar que el proceso electoral se desarrolla de forma libre, segura y en paz. El carácter de la alerta temprana es eminentemente preventivo,
de riesgos de violaciones a derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario que afecten los derechos políticos, incluyendo de poblaciones específicas, no solo la población política, servidores públicos y población general que participa en el proceso electoral como votante, sino también mujeres, víctimas que participan en la CITREP, bueno, diferentes poblaciones. La Defensoría informó que la alerta ya fue emitida a las autoridades nacionales y territoriales, que ahora deberán analizarla y adoptar acciones concretas para reducir los riesgos identificados y asegurar condiciones adecuadas para la jornada electoral. El Ministerio de Defensa espera que al mes de noviembre se haya cumplido con la inversión de la firma americana contratada para el mantenimiento de los helicópteros rusos Mi-17, que están en tierra por los daños que presentan. La Contraloría General de la República emitió una advertencia por un contrato de adquisición, mantenimiento y sostenimiento de helicópteros Mi-17 suscrito entre el Ministerio de Defensa y una empresa extranjera ante la posibilidad de una millonaria pérdida de recursos públicos. El contrato presenta un riesgo significativo de incumplimiento, dado que registra un avance físico del 8%, mientras que ya se ha desembolsado un pago anticipado correspondiente al 50% del valor total del contrato. Esta situación evidencia una desproporción crítica entre los recursos entregados y el nivel de ejecución alcanzado, lo que pone en riesgo la adecuada culminación del objeto contractual. Según el organismo de control, una división adscrita al Ejército Nacional ya había advertido sobre reiterados incumplimientos por parte de la contratista. Sin embargo, el Ministerio de Defensa solo inició el proceso formal por incumplimiento el pasado 3 de septiembre. El principal riesgo identificado por la Contraloría es que la empresa contratista no cuenta con bienes en territorio colombiano, lo que dificultaría la aplicación de medidas cautelares como embargos en caso de incumplimiento definitivo. El informe también señala que la contratista no cumpliría con la capacidad financiera requerida para ejecutar el contrato dentro del plazo fijado hasta el 15 de noviembre, situación que podría afectar la operatividad de la fuerza pública, el transporte de tropas y mantener parcialmente inmovilizada la flota de helicópteros Mi-17. En estas acciones, pues obviamente nos ha obligado que al no recibir esos helicópteros en el tiempo esperado, nos ha obligado a emplear otras capacidades que pueden ser más costosas. El empleo de los Black Hawk, que es un helicóptero hecho más para asalto que para transporte administrativo. También generar otras capacidades como movilidad o abastecimientos vía terrestre, pero alarga aún más el tiempo y genera una planeación un poco más crítica y más detallada. El ministro también señaló que el gobierno evalúa alternativas para que en el futuro Colombia pueda asumir el mantenimiento completo de su flota aérea, reduciendo la dependencia de empresas extranjeras. Un año más se aplazó la entrada en vigencia de la nueva normatividad que exigiría refuerzo en el sistema de frenos para las motocicletas. Algunos sectores consideran que urge esta medida. El Gobierno Nacional decidió aplazar por un año la entrada en vigencia del reglamento que exige a las motocicletas incorporar sistemas de frenado avanzados, como los frenos ABS y los combinados CBS. La norma, que debía aplicarse desde octubre de 2025, comenzará a regir a partir de octubre del 2026. De acuerdo con el Ministerio de Transporte, la decisión busca resolver aspectos técnicos e institucionales antes de poner en marcha la medida, con el fin de garantizar su correcta implementación. Sin embargo, la Cámara de la Industria de Motocicletas de la ANDI expresó su desacuerdo con el aplazamiento al considerar que retrasar la instalación de estos sistemas representa un riesgo para la seguridad de los motociclistas y frenan los avances alcanzados en la reducción de la siniestralidad vial. Durante este año adicional, el Gobierno Nacional adelantará los ajustes necesarios al reglamento, mientras la industria insiste en mantener el compromiso con la seguridad vial y en no aplazar más la adopción de tecnologías que podrían salvar vidas en las carreteras del país. Noti5 acompaña la realización de la Feria Internacional del Libro en Cali, que iniciará el 24 de octubre y cuyo país homenajeado es Colombia en su versión número 10. Los versos, párrafos y estrofas de grandes obras literarias volverán a recorrer la brisa del Boulevard del Río y el Parque Paseo Bolívar durante la 10ª edición de la Feria del Libro de Cali 2025, que este año rendirá homenaje a Colombia. Y el homenaje a muchos grandes íconos de Colombia, libros sobre autores colombianos, pero también libros sobre Colombia, tanto los libros luminosos que nos emocionan en torno al país como aquellos duros que nos invitan a analizar lo que somos y para dónde vamos. Entonces esto va a ser una fiesta, porque si uno tiene a Colombia como país invitado, no puede menos que ser una fiesta.
El evento reunirá reconocidos escritores como Carolina Sanín, Ángela Becerra, Ita María, Antonio García y Mario Mendoza, entre otros exponentes de la literatura nacional. Tendremos espacios descentralizados tanto en la parte urbana como rural y tendremos la posibilidad de tener más de 30 talleres que nos permiten entender qué pasa con la escritura creativa, qué pasa con la lectura, cómo nos enamoramos de los libros y cómo también entendemos estos procesos que, como lo mencionaba ahorita, tienen un poder maravilloso en las mentes y en los cerebros de nuestras niñas y jóvenes. Voy a hablar del proceso de producir y publicar un libro. Entonces voy a abordar el camino que pueden tomar los escritores desde que tienen su manuscrito listo. Entonces vamos a hablar de cómo llegarle a los grandes grupos editoriales, cómo llegarle a las editoriales independientes, cómo realizas la ficha de tu obra. El Festival Internacional del Libro de Cali se realizará del 24 de octubre al 3 de noviembre, con entrada gratuita y expectativa de recibir a propios y visitantes durante sus jornadas culturales y académicas. Hasta aquí las principales noticias de esta semana en Noti5. Los esperamos el próximo martes a las 8 de la noche o antes si algo extraordinario ocurre. No olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube y visitar nuestra página web noti5.tv. ¡Feliz puente festivo! Con el apoyo de Vendimia de Ciudad 2000 y La Gran Manzana de Ciudad Córdoba.